Buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que estén, ¿verdad? Cuando vean este video, gracias al Señor, una vez más, el Señor nos regala sobre sus tesoros, ¿verdad? Que tiene en su palabra. Y no sé si pues, en el tema hoy va a ser, ¿verdad? ¿Qué significa Romanos 11? Él me iba a decir en inglés. ¿Qué significa Romanos 11 sobre Israel? ¿Ok? Entonces, abramos nuestra Biblia, ¿verdad? Y lo bueno es que nosotros, ¿verdad? Para poder entender lo que está hablando Romanos 11, vamos a utilizar el capítulo 10 de Romanos, ¿verdad? Porque el capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 11 es la secuencia de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Y vamos a leer, ¿verdad? Los dos capítulos. Como pueden ver, ¿verdad? El tema otra vez, ¿verdad? ¿Qué significa Romanos 11 sobre Israel? Antes de responder, debemos leer el capítulo anterior, que es Romano 10, ¿verdad? Ahora vamos a leer el Romano 10. No es tan largo, ¿verdad? Pero necesitamos escuchar, ¿verdad? Necesitamos poner atención, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? En el capítulo 11 de Romanos, vemos cómo Pablo está hablando. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, si leemos el primer versículo, no vemos cómo, no vemos ¿cómo se dice? Un principio para poder hablar de lo que, para que concuerde lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Entonces, debemos de leer el capítulo 10, ¿verdad? Para que entendamos qué es lo que está hablando Pablo aquí, ¿ok? Recordemos que la Biblia, la palabra del Señor, no traía números, ¿verdad? Se escribían en pergaminos y entonces, ¿verdad? Se han puesto en la actualidad números y, ¿verdad? Que les llamamos versículos o capítulos, pero para llevar una secuencia, ¿me entienden? Así que, entonces, debemos de entender que si nosotros a veces nos confundimos, ¿verdad? No, leemos un párrafo, por ejemplo, ¿verdad? Unos 4 versículos y entonces decimos, ¡ay, pero qué significa esto! Está como contradiciéndose. Pero, por eso, debemos de leer el capítulo anterior o si no, todo el libro completo, ¿ok? De lo que por ejemplo, todo el libro romano para que podamos entender, ¿verdad? El capítulo 10, ¿verdad? Vamos a leer primero en el capítulo 10 para responder la pregunta sobre Romano 11. Entonces, ¿verdad? Aquí tiene una pregunta el hermano Oscar. Oh, perdón, no era pregunta, perdón, no, hermano, lo que pasa es que ya perdí la... ajá. Aquí el hermano Oscar está poniendo el versículo, ¿verdad? Ok, vamos a hablar, ¿verdad? Hay dos cosas muy importantes en este capítulo 10, ¿verdad? Esta es la respuesta respondiendo a lo del capítulo 11. Leamos primero, ¿verdad? Capítulo 10, completo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y me disculpe, ¿verdad? Si voy a ir pausando, porque nosotros debemos ir, debemos de explicar, ¿verdad? El capítulo, ¿verdad? Y lo que se está refiriendo Pablo, ¿verdad? Para quedar claro. Ok, empezamos el versículo 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para su salvación. Aquí el apóstol Pablo está leyendo a la iglesia, ¿ok? A los hermanos que habían sido convertidos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Y hoy también nosotros, ¿verdad? Porque es de la palabra de Dios y la doctrina que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Está hablando de Israel, ¿verdad? Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Aceptando al Señor Jesucristo. ¿Ok? Israel no ha aceptado a Jesucristo como su Mesías, ¿verdad? Y la justicia que pide Dios es creyendo en el Señor Jesucristo, que Él es el Cristo, ¿verdad? ¿Y qué significa Cristo, verdad? El que debía de sufrir, ¿verdad? Llevar los pecados de todos, ¿verdad? Y dar su vida, ¿verdad? Y este es el Salvador que el Señor había prometido a los judíos, y no solo a ellos, ¿verdad? Porque la iglesia era un misterio en el Viejo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a ir leyendo, ¿verdad? El versículo 4. Perdón, el 3 otra vez. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces, debemos entender algo, ¿verdad? Primero, y evitarnos confusión. En la actualidad, hoy mismo, hay un Israel físico y un Israel espiritual. ¿Por qué se dice esto? Ok. Con una respuesta muy simple les haré esta pregunta, ¿verdad? ¿Es salvo en el día que vivimos Israel? ¿Todo Israel es salvo? No. No, no es salvo todo Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no ha venido a quitar sus pecados. O sea, cuando la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Nosotros es menester que la iglesia salga. ¿Ok? Voy a dar este versículo rapidito aquí, ¿verdad? Ahí nomasito volteemos a Romanos 11, 25 al 26. Leamos por qué estoy hablando de esto, ¿verdad? Esto es la palabra de Dios, no lo digo yo, es el Señor. Dice así, el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, hermanos, nosotros la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Escuchemos. Para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Plenitud significa perfección. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como el Señor, ¿verdad? Empezó la obra, así la va a terminar, ¿verdad? Claro, a llegar a ser perfectos como Cristo. ¿Ok? Aquí dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. ¿Ok? El Señor tiene que venir a liberar a Israel, Jesucristo. Esa va a ser la venida del Señor visible. Todo mundo va a ver. Todo ojo le verá, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Son dos eventos, entendamos muy bien, ¿verdad? Ahora, volviendo otra vez al tema, ¿verdad?
Israel físico. ¿Por qué llamamos Israel físico? Porque lo vemos, ¿verdad? Israel está. Todos sabemos en la nación de Israel dónde está, ¿verdad? ¿Mm? Y no todos son salvos, ¿verdad? Ellos tienen un montón de... han permitido, ¿verdad? Un montón de religiones, ¿verdad? Porque hay católicos, musulmanes, budistas, hay templos de todos, ¿verdad? Donde se adora, ¿verdad? Pero no significa que el Señor ya los desechó. No, el Señor no ha desechado a su pueblo. El Señor lo que ha hecho es poner una pausa, ¿verdad? Ahora leamos, vamos a Hechos capítulo 28. Aquí también confirmando otra vez Pablo. Aquí Pablo ya, ¿verdad? El último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Donde Pablo ya iba a ser ya asesinado, ¿verdad? Por los romanos, porque estaba preso. Vamos a leer en el versículo 27 del capítulo 28 hasta el 29. ¿Ok? Dice así, Hechos 28, versículo 27 al 29. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. ¿Ok? Recordemos algo. Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el versículo 20, hasta el capítulo 28, vienen el libro de los Romanos, ¿verdad? Primera de Corintios, Segunda de Corintios, viene Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, ¿ok? Filemón, ¿verdad? Ahí viene todo, ¿verdad? Lo que Pablo vivió, ¿ok? Entonces, nosotros estamos leyendo el último capítulo del libro de los Hechos. Y claramente, aquí lo está diciendo Pablo, ¿ok? Entendamos esto, ¿verdad? Todos los libros, los que acabamos de mencionar, salieron de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Para que entendamos. Ok. Ahora, ¿verdad? Todo Israel físico, donde ellos están, no son todos ellos salvos. Aún, ¿ok? Porque el Señor no los ha desechado y nunca lo ha desechado y no lo ha olvidado, porque el Señor juró por su nombre. Por su mismo nombre juró el Señor. Ok, en los versículos 1 y 4 del capítulo 10, ¿verdad? Como leímos, el apóstol Pablo nos aclara a nosotros, la iglesia, sobre el estado de Israel en que se encuentra. Dormido, ¿verdad? Ciegos. Sigamos leyendo ahora el versículo 5 en adelante. Vamos otra vez a Romanos 10. Y vamos a leer desde el 5, ¿verdad? En adelante. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Hasta el 7, ¿verdad? Observemos algo muy importante en el versículo 5. Volvamos a leer. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. ¿Qué significa esto? ¿Quién pudo o puede o podrá
cumplir toda la ley de Dios? Nadie. Solo Cristo. Solo Cristo lo ha hecho. Para eso vino Jesucristo, ¿verdad? Cristo lo hizo y no hay otro que lo podrá hacer, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Nadie puede justificarse por las obras de la ley, ¿verdad? Ahora, más la justicia que es por la fe. Aquí mismo está respondiendo. Más la justicia que es por la fe. Entonces, nosotros debemos entender, no es por las obras que el hombre es justificado, ¿verdad? No es justificado Israel tampoco por las obras, no. ¿Me vieron? ¿Por qué? Aquí mismo está diciendo que, porque en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Es que yo tengo que hacer sacrificios. Rechazando a Jesucristo. Igual así hacen los gentiles, ¿verdad? Los que no son convertidos. Rechazando a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, se habla que Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿verdad? Ahora, donde dice, en el versículo 5, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Ahora leyendo estos versículos 5 al 7, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que justifica si Cristo es el fin de la ley? ¿Verdad? No hay obra que pueda hacer el hombre. Es Jesucristo. La fe en Jesucristo es la justicia de nosotros, ¿verdad? Leamos Romanos, ¿verdad? Para que entendamos. Leamos Romanos, capítulo 3, versículos 20 al 26. Romanos 3, capítulo 20 al 26. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios es la que escanea a cada ser humano y nosotros encontramos que nunca podemos cumplirla. Entonces, pecamos. Pecamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para el inconverso, buscar a un Salvador, buscar la justificación, y solo es Jesucristo. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nosotros somos libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque somos justificados. Jesucristo es el fin de la ley, ¿verdad? Jesucristo cumplió toda la ley que es, ¿verdad? Sobre todo lo que se hacía. Todo lo que se hacía, la ordenanza, ¿verdad? De los sacrificios, ¿verdad? Para ser justos ante los ojos de Dios. Entonces Jesucristo abolió eso. Por eso dice que Jesucristo es el fin de la ley. No hay más sacrificio que ofrecer. No hay obra ninguna que pueda ofrecer el hombre, ¿verdad? Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Entonces, cae la maldición, ¿verdad? Porque ¿quién puede cumplirla? Nadie. Ok, entonces cae la maldición. Y mire aquí lo que dice. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, cae, ¿verdad? Siendo testificada por la ley y por los profetas. Ahora aquí el 22. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en
Jesús. Los judíos, creer que Jesucristo es el Mesías, justificado. ¿Por qué? Porque ellos sabían, Israel sabía. Moisés lo declaró al pueblo de Israel cuando ellos hicieron la Pascua, ¿verdad? Esta es la sangre, ¿verdad? Ahora, presentando a la sangre de Jesucristo, que sería, ¿verdad? Entonces, los judíos, ellos no entendieron, ¿verdad? Porque muchas veces ellos endurecían sus corazones, no querían escuchar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vino, ¿verdad? Jesucristo vino, recordemos que muchos no vieron, no entendieron la venida de Jesucristo. Israel estaba en apostasía. No pudieron ver, igual a como está la iglesia. Hay muchos que no saben ni en qué tiempo estamos. Muchos están confundidos, ¿verdad? Y el Señor va a venir como ladrón. Como ladrón va a venir el Señor para los que no están atentos. Pero se van a ir con el Señor, ¿verdad? Esa es la vergüenza que van a tener. No saber cuándo el Señor viene. ¿Sí? Y claro que sí, el Señor nos ha puesto en el corazón a nosotros, la iglesia. Y aquí lo dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Busquemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. ¿Ah? ¿Okay? Claro que nosotros podemos ver los que están atentos, ¿verdad? Los que están atentos. Ahora volviendo, ¿verdad? Vamos al tema. Ahora busquemos Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Dice así. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Por haber transgredido la ley de Dios. ¿Y cuál es el pago? Porque la paga del pecado es la muerte. Muerte del alma. ¿Ok? Son dos muertes las que habla la Biblia. La muerte primera y la muerte segunda, ¿verdad? La primera es la carne. La segunda, espiritualmente, ¿verdad? O sea, el alma perdida, ¿verdad? Cuando ya uno muere sin Cristo, ¿verdad? Rechazó el evangelio, ya totalmente, ¿verdad? Ya condenado, sin ninguna oportunidad, porque el Señor, ¿verdad? Es justo. ¿Ok? Ahora, porque la paga del pecado es muerte, más el don, el regalo de Dios, el sacrificio de su sangre, más el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, hablando de Israel, Israel rechaza a Jesucristo aún, ¿verdad? Imagínense que uno, ¿cómo se dice? Por otros hermanos que han hablado, ¿verdad? Se les prohíbe hasta mencionar el nombre de Jesucristo en Israel. ¿Por qué? Porque ellos todavía lo rechazan. ¿Ok? Imagínense que dice el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando, dijo, ¿verdad? Que a él lo rechazaron, pero ellos recibirán a otro que no es. Y este es el anticristo, ¿verdad? Que el Señor es el que va a venir a libertarlos a ellos, ¿verdad? Ahora leamos Romanos 9, versículo 30 al 33. Bien bonito aquí como habla. Dice,
¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. ¿Ya? ¿Ya vieron? No hay obras aquí incluidas, es la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el que hizo toda la obra. Él cumplió, ¿verdad?, lo que nos condenaba. Entonces, al acercarnos a Jesucristo, el Señor se olvida de todo lo que nosotros hicimos. Ese es lo bello, ¿verdad? Que nosotros, ese es el gozo que tenemos nosotros, los que creemos en la salvación eterna. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos ganado esa salvación. Es inmerecida. No la merecíamos, pero el Señor la ofrece porque nosotros no podemos salvarlo, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Ahora escuchemos de Israel. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia. No ha llegado a la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesucristo. Ahora aquí, 32. ¿Por qué? Porque escuchemos el por qué. ¿Por qué? Dice una pregunta. Porque la seguían no por fe. Imagínense. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Israel va a ser salvo por aceptar a su Mesías. Nosotros somos salvos por fe, aceptando que el Señor murió por nosotros. Hay dos cosas muy diferentes. Yo no estoy diciendo que hay dos Israel, ¿ok? Es un Israel, escuchemos. Israel no ha sido salvo, pero el Señor en su infinita sabiduría, Él lo hizo todo desde el comienzo, desde antes de la fundación de la tierra. Él supo lo que iba a hacer el hombre. Él supo que el hombre iba a pecar. Pero el Señor, ¿verdad? Él planeó todo. ¿Por qué? Porque sabía que el hombre no podía salvarse. Y para que no se perdiera el hombre, tenía que él mismo venir, ¿verdad? Porque la muerte entró en un hombre, ¿verdad? Y esto fue pasado a todos. ¿Ok? La muerte entró en un hombre, Adán. ¿Y quién es el Adán espiritual? Jesucristo. ¿Entienden? Israel físico, donde está ahorita el mapa que vemos en la televisión, vemos la ciudad, la Jerusalén, ¿verdad? El país de Israel, la nación. Israel no es salvo aún. Entendamos esto. Entonces, ¿qué somos nosotros la iglesia? Si nos llamamos Israel, nos llama la palabra del Señor Israel. Somos Israel, claro que sí. Pero cuando Israel sea salvo, que el Señor venga, el Señor junta todo. Y somos unos, ¿verdad? Ni quiera Dios que nosotros desechemos a Israel ahorita. Aunque ellos, solo porque vemos que hay homosexualidad, que hay esto, que lo otro. Pero la misericordia del Señor, ¿verdad? No, cómo nos duele. Oh, pero es que qué barbaridad, cómo es posible que ellos sean así. Tanto que ellos vieron la gloria de Dios. Nos hubiera pasado a nosotros lo mismo, se los aseguro. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Pero el Señor, porque Él prometió, ¿verdad? Eso es lo que no entienden muchos, la gracia del Señor. El Señor prometió por su nombre salvar al hombre. Muchos no han entendido lo que es la gracia. Ser salvo por medio de la fe. ¿Qué significa fe? Vamos rapidito, ¿verdad? Y volvemos rápido aquí, porque no hemos terminado de leer todo eso. Vamos a Hebreos capítulo 11 para que entiendan lo que es la fe. Versículo 1. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué es la fe? La fe es, pues, la fe, la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas
que no se ven. Yo no vi que Jesucristo murió por mí. Yo no vi cuando Jesucristo fue crucificado. Pero yo creí. ¿Por qué creí? Porque escuchando que todos somos destituidos de la gloria de Dios y somos pecadores, en mi corazón yo tuve la convicción, la ley me condena. Y yo acepto, yo me arrepiento. Sí, Señor, me arrepiento porque yo no puedo salvarme. ¿Qué puedo ofrecer a Dios? Jesucristo murió por mí. Entonces su sangre me justifica. Señor, yo acepto tu regalo porque yo no puedo salvarme. Eso es lo que nos justifica. Eso es la fe. Fe, creer en lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros esperamos, ya los salvos, esperamos la venida del Señor que nos lleve de aquí, ¿verdad? Esa es la esperanza bienaventurada, ¿verdad? De nosotros, de que vamos a ser llevados de aquí, ¿verdad? Eso es fe. Yo lo creo. Yo creo que lo que está escrito es la palabra de Dios, ¿verdad? Volvamos otra vez ahora a Romanos, versículo 32. Y leamos el 32 y 33 otra vez. Romanos 32 y 33, leamos otra vez. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál piedra? Cristo. Por no creer. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley. Es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer esto, sacrificios. Pero no, dice, no, porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo aquel que creyere en él, creer, no será avergonzado. Israel, ¿cree que Jesucristo es tu Mesías? Muchos decían, no, no, no. Pero el que creía, sí, yo creo, el eunuco. El eunuco era un prosélito. Él venía a adorar a Israel, ¿verdad? A entregar su sacrificio, ¿verdad? Se le fue predicado al eunuco. ¿Qué dijo? Sí, yo creo que Jesucristo es el Cristo. Él recibió a su Mesías, porque los prosélitos eran igual agregados como israelitas. Cualquier extranjero que viniera, ¿verdad?, a adorar al Señor era recibido y guardar las leyes del Señor, ¿verdad? Las ordenanzas, los estatutos. ¿Ok? Ahora, vamos a leer en Isaías, capítulo 64. Vamos para atrás, ¿verdad? Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. Leemos del versículo 4 al 6. Isaías 64, del 4 al 6. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto, oh Dios, fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos tus caminos hay perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué les parece? Ahora
Leamos Mateo 5:20. Vamos a Mateo 5:20. Mateo 5:20. Me disculpan si voy muy rápido. Mateo 5:20 dice aquí: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. ¿No se han hecho esta pregunta a ustedes? Eso no era dirigido a nosotros, la iglesia, ¿verdad? Eso es dirigido a Israel. Pero escuchemos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí no lo que hacían los escribas y los fariseos era la justicia de Dios, ¿verdad? Eso no era la justicia de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 10. Cuando leí esto, casi se me voltea el cerebro. Porque el Señor es grande. Su sabiduría es... no la podemos explicar. Bueno, capítulo 10, Deuteronomio, versículos 16 al 19. Cuidado, se les voltea a ustedes también, porque esto es maravilloso. Porque yo nunca había leído esto antes y muy bonito cuando leí el versículo 16 en adelante. Escuchemos. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Quién puede decir cómo se circuncida el corazón? ¿Cómo se circuncida el corazón? Israel, para ser agregado al pueblo de Israel en el tiempo de la ley, ¿qué se hacía? Se hacía la circuncisión en el prepucio, ¿verdad? Así era agregado. Pero aquí está hablando el Señor. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sigamos leyendo. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Imagínense, los fariseos y los escribas hacían de todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. No conocían al Señor. Los fariseos no eran salvos. Los fariseos ni conocían a Jesucristo. Ni a un Nicodemo, el que era más respetado, ¿verdad? No supo lo que era la gracia del Señor. De eso está hablando Jesucristo cuando dijo, ¿verdad? Sobre Mateo 5:20. Hablando de los fariseos y los escribas. Ahora, esto era lo que dio a entender Jesucristo a los judíos, ¿verdad? Leamos más de lo que Jesús dio a entender sobre Mateo 5:20. Vamos a Proverbios 21. Proverbios 21. Dichosos son los que conocen la gracia de Dios, porque esto da paz. Da paz, nos da alegría y nos da más ganas de servir al Señor, porque sabemos que aún en nuestra flaqueza, ¿verdad? El Señor, nosotros estamos siendo formados para la imagen de Cristo, no para entrar al cielo.
ya nosotros tenemos la entrada con Cristo. ¿Mm? Esa es la libertad que tenemos nosotros, gracias al Señor Jesucristo. No nos vanagloriamos de la obra, porque nosotros no fuimos salvos por nuestras obras, fuimos salvos por la fe en quien nos ha redimido, ¿verdad? Jesucristo. Proverbio 21, versículo 2 al 4. Escuchemos lo que el Señor, lo que dice. 2 al 4. Todo camino del hombre es recto en sus propios ojos, mas el Señor pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificios. Los escribas, los fariseos, daban diezmo, ellos guardaban la ley, pero no la cumplían, porque Jesucristo los llamó hipócritas. Ellos maltrataban a la viuda porque se robaban el dinero de la viuda. Si nosotros, o sea, si ellos entendieran que era la gracia del Señor, no hubieran hecho eso, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Leamos Daniel 9. Vamos a Daniel, capítulo 9. Versículo 18 al... perdón. Versículo 18 al 23. Perdón. Aquí está Daniel, ¿verdad? Orando al Señor, pidiéndole, ¿verdad? Por Israel. Imagínense que Daniel, ¿verdad? El Señor tenía mucho amor para Daniel. Y aún Daniel, muy humilde. Él decía, hemos pecado contra ti. Aún siendo él, ¿verdad? Muy cerca del Señor. Él no se miró justo en sus obras, ¿verdad? Sino que se enfocó en Dios. Leamos el versículo 18, ¿verdad? Hasta el 23. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias. ¿Ya? Daniel entendió. Él no confiaba en su justicia, en la de Dios, ¿verdad? Sino en tus muchas miseraciones. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, oh Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo. Por amor de ti mismo. Daniel supo que el Señor había jurado por su nombre. Él conocía lo que el Señor había hecho. Nosotros, sea lo que sea, ¿verdad? La gloria es para el Señor, no de nosotros, ¿verdad? Oh Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Verdad? Cómo se humillaba Daniel, ¿verdad? Ante el Señor, conociendo la justicia de Dios, ¿verdad? Para con su pueblo.
Ahora, Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Vamos a estar moviendo por todos lados porque este es muy importante de aprender, ¿verdad? Lo que estamos... necesitamos saber nosotros el por qué Israel. ¿Por qué Israel cegaron sus ojos, verdad? ¿Por qué está hablando Pablo a la iglesia sobre Israel? ¿Verdad? Porque hay mucha confusión en la doctrina. Muchos dicen que hay una doctrina que es muy falsa, y tengamos cuidado con esa doctrina, que se llama reemplazo, ¿verdad? Teología de reemplazo. Dicen que la iglesia ha suplantado a Israel, y eso es mentira, ¿verdad? No vamos a llegar hasta leer completo el capítulo 11 Romanos, porque esta enseñanza va a ser un poco larga. Claro, el video no va a ser largo, pero vamos a cortarlo, ¿verdad? En muchas partes. Porque el capítulo 11 dice claramente, Pablo, que el Señor no ha olvidado a su pueblo, ¿verdad? El Señor ha puesto en pausa lo que Él va a hacer con su pueblo, pero es menester que la iglesia salga primero, ¿verdad? Entonces, esta falsa, ¿verdad? Denominaciones, ¿verdad? Están diciendo que Israel ya fue suplantado por la iglesia, y eso es mentira. Eso es herejía, ¿verdad? Ahora leamos Mateo 23, versículo 28. Dice así: así también vosotros de fuera, a la verdad, parecéis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ahora el 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Imagínense, ellos no eran salvos. No eran salvos. 34. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros, a vuestros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis y vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Imagínense que el Señor Jesucristo profetizando está aquí. Lo que sucedería con Él y con sus apóstoles. ¿Qué les parece? Aquí el Señor profetizando lo que ellos harían. Y lo hicieron. Lo hicieron. Mataron a todos. A todos los mataron. ¿Verdad? 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque yo os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga. De eso que está hablando el Señor. Cuando Jesucristo venga, Israel va a ser salvo. Ahora,
Leamos Lucas 16:15. Escuchemos lo que dice Jesucristo. Y él les dijo, Jesucristo, ¿verdad? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto precio, delante de Dios es abominación. Todos los que se justifican por sus obras. ¿Quién puede justificarse por las obras? Jesucristo lo mismo está. Jesucristo es Dios. Reprendiendo a los fariseos religiosos. Todos los que se justifican por sus obras no han entendido la gracia del Señor. Ahí mismo en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Y dijo también esta parábola a ciertos que confiaban en sí mismos, que eran justos y menospreciaban a los otros. Los religiosos, ¿verdad? 2 hombres subieron al templo. Aquí Jesucristo hablando, ¿verdad? 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando de pie lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, mas hería su pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado en vez del otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Quién se puede justificar de las obras? Nadie. Nadie. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Estaba leyendo esto, ¿verdad? Porque, volviendo otra vez, vamos a Romanos, ¿verdad? 10. A lo que se estaba hablando, ¿verdad? Del versículo 5 al 7. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, ¿verdad? Que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. El Señor claramente, ¿verdad?, está hablando sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos seguían, todo lo hacían por rituales, pero no de corazón, ¿verdad? Claro, muchos fueron justificados, ¿verdad? Los que creyeron, ¿verdad? Pero muchos también rechazaron al Señor. También podemos ver cómo el Señor destruyó a todos, ¿verdad? Los que, cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Rechazando al Señor, que los había rescatado de Egipto, ¿verdad? Entonces,
los que quisieron irse, ¿verdad? A adorar cuando Moisés bajó, perdón, el Señor, ¿verdad? Cuando vio que los que querían estar con Moisés, ¿verdad? Estaban aceptando al Señor. Y los que no querían nada con Dios, irse a estar, ¿verdad? Con los ídolos, ¿verdad? Ellos no creyeron en el Señor. ¿Mm? La verdad pues que la fe en nuestro Dios, en Jesucristo, el que derramó su sangre, ¿verdad? Es el que nos justifica. Esa es la manera de entrar al cielo. ¿Mm? De esa manera somos justificados. Romanos 5. Romanos 5:1. 5:1 al 2. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en nuestra obra. Y no solo esto, el versículo 3, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia. ¿Ya vieron? ¿Eh? Y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno, alguno aún os hará morir. ¿Mm? ¿Quién moriría por un pecador? ¿Quién moriría por alguien que asesinó al hijo de una mujer? Ninguno, ¿verdad? Solo Jesucristo. Mas Dios ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno. Alguno aún os hará morir, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Mm? Ahora volviendo al capítulo 10 de Romanos. Vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Yo se los digo, yo no imaginé, ¿verdad?, dar esto, porque esto es lo que me ha puesto el Señor en mi corazón, ¿verdad? Me da pesar ver a los demás, a muchos hermanos y hermanas, ¿verdad?, siendo engañados. Hay muchos son abusados, otros abusan de otros, ¿verdad? Y esto es triste. Imagínense que el Señor Jesucristo, cuando dijo, ¿verdad?, que Él enviaba a los profetas y los apedreaban. Imagínense que lo mismo pasa en la iglesia. Ahora que se quiere hablar de sana doctrina, de lo que era antes la iglesia, la misma iglesia lo rechaza. Nos corren, nos dicen barbaridades. Igual. Si es que esto está profetizado, el Señor habla en Timoteo, ¿verdad? Que muchos se apartarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores, a falsos maestros. Y los que queremos hablar, nos desechan.
Y esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero, gracias, ¿verdad? Por escuchar, y que el Señor los bendiga, porque no es fácil, pero da paz. No sé si entienden. No es fácil ser rechazado, pero da paz. ¿Por qué? Porque el Señor nos la da. De hablar la verdad nos da paz, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios hablar lo que es la justicia, la verdad, y lo que no se vive, ¿verdad?, ahora en estos tiempos en la iglesia. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Por hoy, si el Señor nos permite, si nos da vida, continuamos, ¿verdad? Y sería que continuamos en el versículo 8, ¿verdad? En la próxima. Así que el Señor los bendiga, y esto es todo por hoy. Hasta pronto, si Dios quiere. Bye.